Montana, finales del invierno. El sol se hunde detrás de los picos dentados y el cielo se tiñe del color de las brasas moribundas. Dentro de una pequeña cabaña de madera, un anciano se sienta junto a la ventana, su aliento empañando el cristal. Ha estado solo durante 6 inviernos desde el día en que la risa de su esposa se desvaneció de estas paredes. Cada tarde, justo antes de que la luz desaparezca, lo oye un aullido solitario y distante que corta el viento. Al principio, pensó que era la soledad jugándole una mala pasada, pero luego, el sonido volvió, más cerca, y de alguna manera ya no le asustaba, le reconfortaba. Dicen que los lobos regresaron a estas montañas hace unas décadas, murmuró una vez para sí mismo, pero tal vez nunca se fueron del todo. Esa noche sale con su linterna. El frío muerde su piel, pero sigue caminando hacia el pozo. La luz de la luna brilla sobre la nieve, y allí junto al cubo congelado huellas, frescas, demasiado grandes para ser de un coyote. Las sigue unos pasos antes de detenerse. Las marcas se desvanecen en el borde oscuro del bosque. Sabe bien que no debe ir más allá. Aún así, algo dentro de él se agita el mismo impulso inquieto que una vez lo llevó a explorar cada cresta y cada río cuando era guardabosques. Esa noche Thomas no puede dormir. La imagen de esas huellas permanece en su mente, un signo de vida, de algo salvaje, pero afín. Se pregunta, ¿sentirá el lobo la misma soledad que yo? Y cuando amanece, hace una promesa silenciosa. Si vuelve, lo estaré esperando. Lo que ocurrió después cambiaría el capítulo final de la vida de Thomas Reed y dejaría atrás una historia que el valle susurraría durante años. Thomas Reed había conocido cada sendero de las montañas Bitterroot, cada vereda, cada susurro de los pinos, cada huella dejada en la nieve. Durante 40 años, había servido como guardabosques, guiando excursionistas perdidos, siguiendo las migraciones de los alces y estudiando el regreso de los lobos grises que alguna vez desaparecieron de Montana. Pero el tiempo tiene una forma de arrebatarte las cosas, primero la fuerza, luego el propósito y finalmente la compañía. Después de la muerte de su esposa, Margaret Thomas vendió su camioneta y se mudó definitivamente a la cabaña que habían construido juntos con sus propias manos décadas atrás. Se suponía que sería un sueño de retiro tranquilo, pacífico, rodeado por la naturaleza que ambos amaban. En cambio, se convirtió en un santuario de silencio. Margaret había sido quien adoraba a los lobos. Había trabajado como voluntaria en el santuario local cerca de Bozeman, cuidando cachorros huérfanos hasta devolverles la salud. Thomas amaba su pasión, pero siempre mantuvo distancia de los animales. Son impredecibles, solía decir. Mejor admirarlos desde lejos. Ella reía. Nosotros también lo somos, Thomas. Ahora con ella ausente, era su voz la que resonaba cada vez que oía los aullidos de los lobos más allá de la cresta. Al atardecer, cuando el bosque se tornaba dorado y las sombras se alargaban como fantasmas, el sonido se elevaba de nuevo, no uno, sino muchos mezclándose en una sinfonía inquietante. Le recordaba que lo salvaje aún vivía incluso cuando todo dentro de él parecía inmóvil. Los inviernos en Montana son largos y crueles. La nieve te encierra, el silencio devora tus pensamientos. Thomas aprendió a vivir con ello, la rutina se convirtió en su compañera. Despertaba con el amanecer, cortaba leña, cocinaba estofado para uno y marcaba los días en un pequeño calendario junto a la estufa. Cada marca era otro eco del tiempo que pasaba lento, paciente, implacable. Entonces llegó la primera visita. Era finales de febrero, el cielo de un azul helado. Thomas había salido a limpiar el camino hacia el pozo cuando vio movimiento cerca del límite del bosque. Una figura grande, firme, inconfundible. Durante un largo momento, ninguno se movió. El viento no traía amenaza alguna, solo reconocimiento. Luego, el lobo se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, su cola rozando la nieve como una pincelada. Thomas permaneció allí mucho tiempo después de que se hubiera ido. Esa noche, escribían en su viejo cuaderno de guardabosques, por primera vez, en años 21 de febrero, vi un lobo gris solitario. Parecía viejo, no tenía miedo. Durante las semanas siguientes, Thomas comenzó a notar patrones, huellas cerca del arroyo, un rastro tenue junto a la cerca. Empezó a dejar pequeños trozos de carne a cierta distancia, no para atraer, sino como una ofrenda. Un gesto silencioso de compañía. Cada tarde, cuando caía el crepúsculo, salía al porche y esperaba. Y con el tiempo, su espera dejó de ser en vano. Lo salvaje no siempre ruge, a veces simplemente escucha.
Y en esa quietud, un hombre y un lobo empezaron a encontrarse. Era la tercera semana después de la primera aparición del lobo, cuando Thomas realmente lo conoció. El sol de la mañana brillaba pálido sobre la nieve, derritiendo los carámbanos que colgaban del techo de la cabaña. Thomas abrió la puerta y se quedó inmóvil. El lobo gris estaba allí otra vez, junto al pozo, bebiendo lentamente de un pequeño parche de agua descongelada. No se movió, tampoco el lobo. Solo el sonido del agua goteando rompía el silencio. Cada instinto en su interior le decía que retrocediera. Durante años había enseñado a otros: nunca te acerques, nunca alimentes, nunca confíes. Pero en ese momento no sintió peligro, sintió reconocimiento, como si encontrara a alguien que había recorrido el mismo camino solitario. Lentamente bajó la mano hasta el suelo y dejó el paquete de carne que había traído para sí mismo. Luego dio un paso atrás. Las orejas del lobo se movieron. Sus ojos se clavaron en él. Durante varios segundos no se movió. Después, con una cautela elegante, se acercó, olfateó la ofrenda y se la llevó hacia el bosque. Thomas exhaló dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego, revivió el momento una y otra vez. No se había intercambiado palabra alguna, y sin embargo algo había pasado entre ellos, algo que ni el lenguaje ni la razón podían explicar. Los días se convirtieron en semanas. Las visitas se volvieron rutina. Cada atardecer Thomas dejaba comida cerca del pozo y se retiraba al porche. El lobo aparecía entre los árboles, silencioso, medido, respetando la distancia. A veces se acercaba más, a veces no venía en absoluto. Pero cada encuentro llevaba consigo una extraña sensación de confianza que crecía en el espacio entre ambos. Comenzó a hablar en voz alta, sabiendo que el lobo no podía entenderlo, pero encontrando consuelo en el sonido de su propia voz. Hablaba de Margaret, de los años pasados del vacío que el bosque no podía llenar. Curioso, dijo una tarde antes, ahuyentaba a los de tu especie con disparos de advertencia. Ahora te espero como un tonto que ansía compañía. El lobo inclinó la cabeza escuchando. Luego, como si respondiera, emitió un solo aullido bajo, profundo y resonante. El sonido vibró entre los árboles y a través del pecho de Thomas como un latido. Él sonrió. Supongo que esa es tu forma de decir buenas noches. Ya no era solo una costumbre. Las visitas del lobo se convirtieron en un ritmo en sus días, algo por lo que despertarse, esperar, creer. Entonces una tarde, una tormenta llegó. El trueno retumbó sobre las montañas y la nieve comenzó a caer de lado con el viento. Thomas temió que el lobo no viniera, que el frío lo empujara más adentro del valle. Pero cuando miró por la ventana, empañada, una sombra apareció cerca del pozo. Un recuerdo lo golpeó, la voz de Margaret, riendo, mientras un cachorro de lobo lamía su mano, la cicatriz brillando bajo el sol. Podría ser, no, imposible. Aquel lobo había sido liberado hace décadas, pero el pensamiento permaneció como una oración llevada por la nieve. El lobo se dio vuelta y desapareció en la ventisca, y Thomas susurró a la noche: de donde quiera que vengas. Gracias por encontrarme. Aquella tormenta marcó el comienzo de algo que ni el hombre ni la bestia podían explicar, un lazo nacido en el silencio, forjado en la confianza y puesto a prueba por lo salvaje. La tormenta que azotó aquella noche fue la peor que Montana había visto en años. La nieve se amontonaba contra las ventanas de la cabaña como muros blancos, y el viento aullaba entre los pinos. Thomas pasó 3 días atrapado dentro, racionando la leña y esperando a que la tormenta pasara. Pero lo que más le preocupaba no era el frío, era el silencio. No había aullidos, ni huellas, nada. Trató de convencerse de que los lobos sabían sobrevivir, que habían nacido para esa tierra salvaje. Pero no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Por primera vez en meses, la cabaña se sintió verdaderamente vacía otra vez. Cuando por fin despejó la tormenta, Thomas se puso su viejo abrigo de guardabosques, ajustó sus raquetas de nieve y salió al deslumbrante amanecer. El mundo estaba quieto, un silencio tan profundo que le oprimía los oídos. Siguió el arroyo hacia abajo, donde el lobo solía aparecer. Durante kilómetros no había huellas, hasta que la vio. Un solo rastro medio cubierto que conducía hacia la cresta. Lo siguió con el corazón latiendo como si tuviera 20 años otra vez. Entonces lo encontró una silueta encorvada junto a un tronco caído. Le envolvió la pata con su bufanda y dio un paso atrás.
El animal intentó levantarse, pero volvió a caer. Thomas tomó una decisión, una que nunca pensó que tomaría. Construyó un trineo improvisado con ramas caídas y cuerda y arrastró al lobo a casa a través de la nieve. Le tomó horas. Los pulmones le ardían, las piernas le dolían, pero siguió susurrando: «Resiste, viejo amigo. Solo un poco más». Cuando por fin llegó a la cabaña, el sol ya se había puesto. Cargó al lobo adentro, lo colocó sobre una manta junto al fuego y se sentó a su lado exhausto, temblando, pero extrañamente en paz. Por primera vez, la cabaña no estaba en silencio. Había respiración, 2 ritmos, uno humano, uno salvaje, superpuestos como el pulso mismo de la montaña. Thomas cuidó la herida lo mejor que pudo, la limpió, la envolvió con una venda de su viejo botiquín de guardabosques. Hirvió caldo y lo dejó en un cuenco junto al fuego. El lobo no comió al principio, pero cuando Thomas fingió no mirar el animal, levantó la cabeza y bebió. Durante días, compartieron la cabaña como compañeros incómodos. Thomas leía en voz alta el viejo diario de su esposa, hablaba del mundo más allá del bosque y el lobo. Escuchaba. A veces dormía, a veces lo observaba con esa misma mirada firme. «Eres más fuerte que yo», dijo Thomas una vez. «Supongo que por eso sigues vivo». Cuando llegó la primavera, el lobo empezó a recuperarse. Volvió a apoyar la pata cojeando al principio, luego caminando con fuerza. Una mañana, Thomas dejó la puerta abierta sin saber muy bien qué esperaba. El lobo salió, se detuvo y lo miró una vez más. Esa sola mirada dijo más que 1000 palabras. Esa noche no escuchó el aullido, ni la siguiente ni la siguiente. La cabaña volvió a estar en silencio, pero esta vez el silencio era distinto. No vacío, sino lleno. Pasaron las semanas. Una tarde, mientras Thomas se sentaba en el porche con su linterna, un sonido familiar atravesó el crepúsculo. Un solo aullido profundo vivo. Luego otro. Y otro más. Sonrió con las lágrimas picándole los ojos. «Lo lograste, viejo amigo». En el corazón de la naturaleza salvaje de Montana, un hombre que una vez estuvo perdido, volvió a encontrar su propósito no a través de las palabras, sino de la compasión. Y en algún lugar más allá de la cresta, un lobo gris aullaba bajo la misma luna, llevando aquel lazo hacia lo salvaje donde realmente pertenecía. Ese verano llegó tarde. Los bosques de pinos de Montana estaban secos y quebradizos bajo el sol implacable. El deshielo se había convertido en polvo, el arroyo en un hilo de agua, y hasta los pájaros habían dejado de cantar. Thomas lo sentía en los huesos, esa extraña quietud que precede a algo terrible. Durante semanas no había visto al lobo gris. Se decía a sí mismo que estaba bien, que el animal había regresado con su manada. Pero cada noche, cuando el viento traía ecos lejanos desde la cresta, él escuchaba. Ningún aullido, solo silencio, hasta que una tarde lo olió humo. Un rumor bajo, un leve crepitar, el rugido distante de un fuego creciendo. Thomas salió al porche y miró hacia el oeste. Una línea delgada de naranja titilaba más allá del bosque. El viento era el enemigo seco rápido, empujando las llamas cuesta abajo. «Dios nos ayude», murmuró. Empacó una pequeña bolsa agua botiquín, la fotografía de su esposa, y se preparó para partir. Pero cuando alargó la mano hacia su abrigo, un sonido lo congeló en el sitio. Un aullido, bajo, urgente, cercano. En todos sus años como guardabosques, Thomas nunca había visto a un lobo comportarse así. Ladró una vez, caminó de un lado a otro y miró hacia la cresta en llamas como si intentara decirle algo. Lo entendió. Había algo o alguien atrapado allí. Allí, Thomas tomó su viejo radio de guardabosques, aunque hacía años que no funcionaba, y lo siguió. Cuanto más se adentraban, peor se volvía. Los árboles se partían como huesos bajo el calor. El aire era espeso, asfixiante. Los pulmones de Thomas ardían con cada respiración, pero el lobo seguía mirando atrás, apurándolo a continuar. Entonces, lo vio un cervatillo, atrapado entre ramas caídas, temblando con el pelaje chamuscado. El lobo fue el primero en acercarse, rodeándolo con calma. Thomas cayó de rodillas y apartó los restos. El calor era insoportable. Envolvió al cervatillo con su chaqueta y miró al lobo. «¿Tenemos que irnos?». El lobo ladró, una vez, luego corrió delante, abriendo un camino entre el humo.
Juntos corrieron Hombre Lobo y Cervatillo mientras el bosque se derrumbaba a su alrededor. Al fin salieron a un claro cerca de la cabaña. Tomás cayó de rodillas jadeando. El Cervatillo se internó en el bosque vivo, pero el lobo no lo siguió. Tomás se volvió y vio la figura gris de pie al borde de las llamas, bloqueando el avance del fuego, aullando contra el viento. «No, vamos, vuelve», pero el lobo no se movió. Se mantuvo firme su silueta recortada contra el infierno, el guardián de la frontera final entre el hombre y lo salvaje. Los bomberos llegaron horas más tarde, atraídos por el incendio y la señal de socorro que Tomás había logrado enviar antes de que su radio muriera. Lo encontraron desplomado junto al arroyo, casi inconsciente, murmurando las mismas palabras. «El lobo me salvó». Cuando por fin controlaron el fuego, recorrieron la cresta. No hallaron rastro alguno, ni cuerpo ni huellas. Solo tierra quemada y un pequeño parche de suelo sin tocar junto al arroyo con forma de huella. Pasaron las semanas. La tierra comenzó a sanar pequeños brotes verdes empujando entre el carbón. Tomás se recuperó lentamente, aunque el humo dejó su voz áspera y sus pulmones más débiles. Pero cada tarde regresaba al porche, linterna en mano, y esperaba. Una noche, mientras la luna se alzaba pálida sobre el valle, ocurrió leve, distante, pero inconfundible. Un aullido, luego otro, y otro más, resonando de cresta en cresta el canto de la vida que vuelve. Nunca volvió a ver al lobo gris. Pero en ese sonido, el antiguo lenguaje de lo salvaje escuchó una promesa cumplida. Que algunos lazos no terminan en la pérdida, arden, se apagan, pero perduran, como brasas bajo la ceniza. Y en aquel rincón silencioso de Montana, bajo la misma luna que lo había presenciado todo el viejo y el lobo gris, permanecieron dos espíritus unidos para siempre por el fuego, el silencio y una amistad sin palabras. El fuego lo había cambiado todo. Marcó la tierra, ennegreció las crestas y dejó una huella en todos los que sobrevivieron. Pero para Thomas Reed dejó algo más profundo, una historia que se extendió más rápido que el humo. En las semanas siguientes la noticia llegó al pueblo. Ese viejo Reed salvó a un lobo del incendio, decían algunos. Otros murmuraban, lo tuvo en su cabaña, lo alimentó, lo trató como a una mascota. Pronto la estación de guardabosques local envió a un visitante. El joven oficial habló con tono suave. No estaba allí para castigar, solo para registrar los hechos, para cumplir con el protocolo. Pero el protocolo nunca había entendido el lenguaje del silencio entre el hombre y la naturaleza. La ley en Montana era clara: interactuar con lobos, especialmente alimentarlos o darles refugio, podía resultar en multas o algo peor. Pero, ¿qué era la ley para un hombre que ya había vivido sus últimos capítulos con soledad y dignidad? Durante los meses siguientes, llegaron más visitantes, reporteros, fotógrafos, incluso un equipo documental de Bozeman. Querían una imagen de el viejo y su lobo. Tomás los rechazó a todos. «No es mi lobo», decía. «Pertenece a lo salvaje. Ese es el punto». Aún así, no todos admiraban su historia. Algunos rancheros del valle cercano culpaban a los lobos por la pérdida de sus terneros. Veían a Tomás como parte del problema, alimentando a los depredadores. Decían, una noche alguien dejó una oveja muerta en su puerta con una nota: «Mantén a tus mascotas en el bosque». Tomás quemó la nota sin decir palabra. Había visto suficiente odio en su vida como para saber a dónde conducía. Esa noche salió al exterior y escuchó. Un llamado solitario y tenue flotó desde la cresta, el mismo tono profundo que habría reconocido en cualquier parte. El lobo estaba vivo, y no lo había olvidado. Cerró los ojos susurrando al aire helado. «Quédate lejos, viejo amigo. El mundo no es amable con los que se acercan demasiado». A la mañana siguiente, llegó una carta con el sello del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana. Era breve, formal, pero curiosamente humana. «Hemos revisado su caso. No se emitirá ninguna sanción. Su cooperación y documentación nos han ayudado a rastrear a un lobo gris en peligro de extinción, ahora confirmado, con vida en el corredor occidental. Gracias por su respeto hacia la fauna silvestre». Tomás dobló la carta con cuidado y la colocó junto a la fotografía de su esposa. Por primera vez en meses, se permitió reír en silencio, pero de verdad. En un mundo rápido para juzgar, había encontrado la paz no defendiéndose, sino escuchando las leyes de la naturaleza, no las del hombre. Y en algún lugar más allá de los árboles, el lobo también escuchaba. El mundo quizá
nunca entienda lo que pasó entre ellos, pero en el silencio de los bosques de Montana, su historia se volvió parte del viento, un testamento silencioso de convivencia, compasión y de la delgada línea que separa lo salvaje de lo humano. El otoño llegó como un susurro lento, dorado y definitivo. Las colinas se tornaron ámbar, el aire olía a pino y a recuerdos. Thomas Reed se movía más despacio esos días. Sus manos temblaban más. Los médicos del pueblo lo llamaban fatiga cardíaca. Él lo llamaba el tiempo alcanzándolo. No había visto al lobo desde el final del verano, pero sentía su presencia en las mañanas silenciosas en el murmullo del bosque. A veces, cuando el viento soplaba desde el norte, creía escuchar un aullido lejano. Y sonreía. Había vivido lo suficiente para entender que no todas las despedidas se pronuncian. Algunas viajan en el aire sin respuesta, pero comprendidas. 12 de octubre. La cresta está en calma ahora. Tal vez el invierno ya está susurrando. Si aún anda por ahí, espero que haya encontrado a su manada. Espero que recuerde que el fuego no siempre destruye. A veces revela quiénes somos. Cerró el cuaderno, lo dejó junto a la ventana y observó cómo el cielo se desvanecía en el crepúsculo. Entonces, mientras la luz se apagaba, un sonido se alzó desde la cresta profundo bajo familiar. Un aullido. Se puso de pie con el corazón acelerado. Luego otra voz se unió más alta, más joven, y otra. Un coro. El viejo lobo había encontrado a su manada. Ya no estaba solo. Y Thomas tampoco. El viento cambió trayendo el olor a pino y nieve. Una figura se separó del grupo y comenzó a descender la ladera lenta, firme, decidida. El lobo gris. Thomas dio un paso al frente, la linterna temblando en su mano. «Has vuelto». El lobo se detuvo a pocos metros. Sus ojos atraparon la luz, el mismo dorado tranquilo e inteligente que él recordaba. Durante un largo momento, permanecieron así, respirando el mismo aire helado, diciéndose todo sin palabras. Entonces, el lobo hizo algo que Thomas nunca esperó, aulló una vez, giró y empujó suavemente a un lobo más pequeño que se escondía detrás de sus patas, un cachorro gris plateado de mirada curiosa. El pequeño lo observó moviendo la cola con timidez, y en ese instante Thomas lo entendió. No era solo una visita, era una despedida, una entrega silenciosa entre generaciones. Thomas permaneció de pie mucho tiempo, la luz de su linterna parpadeando sobre su pecho. No sintió tristeza, solo paz. Esa paz que llega cuando sabes que tu historia ha encontrado su final. Aquella noche, la gente del pueblo dijo haber oído a los lobos aullar más cerca que nunca. 3 largos llamados. Y luego silencio. Nadie vio a Thomas a la mañana siguiente. Cuando el guardabosques fue a revisar la cabaña estaba en calma. El fuego casi apagado, una taza medio vacía, aún tibia. Junto a la ventana descansaba el cuaderno de Thomas, abierto en su última línea. Él volvió, y afuera sobre la nieve fresca había 2 huellas, una grande, otra pequeña, que se internaban en el bosque, desvaneciéndose donde empezaban los árboles. En el corazón de Montana, donde las montañas recuerdan cada historia, la leyenda del viejo y el lobo gris sigue viva en el eco de cada aullido que rompe el silencio del crepúsculo. La mañana llegó silenciosa al valle, la escarcha se aferraba a la hierba y el arroyo exhalaba vapor en el frío. Cuando el guardabosques llegó a la vieja cabaña, no llamó. La puerta estaba entreabierta como si esperara. Dentro el fuego se había apagado. Un fino hilo de humo subía desde la chimenea y junto a ella estaba sentado Thomas Reed, inmóvil, sereno, con una leve sonrisa en los labios. Su linterna aún brillaba débilmente en el alféizar de la ventana, parpadeando mientras el amanecer se filtraba entre los pinos. El guardabosques permaneció en silencio durante mucho tiempo. No avisó de inmediato. Simplemente inclinó la cabeza y susurró: «Cumpliste tu promesa, viejo». Afuera, la nieve alrededor del porche estaba cubierta de huellas de lobo, ciervo, liebre. La vida había regresado al lugar que alguna vez estuvo vacío. El pueblo enterró a Thomas Reed una semana después, en el pequeño cementerio que daba a la cresta. Algunos vecinos asistieron. También el oficial de fauna que una vez lo había interrogado. No hubo discurso, solo el viento y el sonido de las hojas moviéndose como susurros. Al final de la ceremonia, un aullido surgió del bosque largo bajo doliente. Todos se volvieron hacia el sonido. Algunos sonrieron, otros se persignaron. El oficial simplemente asintió y dijo: «No estaba solo». Después de su muerte,
comenzaron a circular historias. Los lugareños decían que a menudo veían un lobo gris cerca de la cabaña al anochecer. A veces se detenía junto al porche. A veces dejaba huesos frescos de ciervo junto al pozo como ofrendas a un viejo amigo. Otros afirmaban escuchar aullidos cada víspera de invierno, siempre 3 seguidos, igual que la noche en que él partió. Los medios regresaron esta vez no para cuestionar, sino para rendir homenaje. Lo llamaron el vínculo de Montana. Un anciano y un lobo salvaje, 2 almas solitarias enseñando al mundo sobre el respeto, no la posesión. Años después, la cabaña se convirtió en un puesto de investigación para la conservación del lobo. El cartel en la entrada decía Estación Reed, dedicada a la armonía entre el hombre y la naturaleza. Dentro, la vieja silla de Thomas seguía junto a la ventana intacta. La vista mostraba la misma cresta, ahora verde, de nuevo viva. Y si uno escuchaba con atención en las noches frías, aún podía oírlo el eco tenue de un aullido que recorría el valle. Algunos científicos decían que era coincidencia, que los lobos siguen patrones no recuerdos. Pero quienes habían conocido a Thomas pensaban distinto. Decían que lo salvaje recuerda la bondad incluso cuando los hombres la olvidan. Cada primavera, nuevas generaciones de lobos recorrían el valle. Entre ellos había uno al que los lugareños llamaban Ash, gris con cicatrices tenues en la pata en el mismo lugar donde el viejo lobo había caído en la trampa mucho tiempo atrás. Algunos juraban que era su descendiente. Otros decían que era el regresado más viejo, más sabio eterno. Las leyendas se desvanecen. Las historias cambian. Pero en las montañas de Montana, donde el silencio habla más fuerte que las palabras, una verdad, perdura la compasión, deja huellas incluso después de que nos vamos. Y así, cuando el valle duerme bajo la pálida luna de invierno, y los lobos se llaman unos a otros desde las crestas, algunos dicen que uno de ellos siempre se detiene junto a la vieja cabaña, escuchando como esperando que una voz le responda. En lo salvaje, nada termina realmente. Cada aullido se desvanece, pero su eco perdura a través de las montañas de la memoria de aquellos dispuestos a escuchar. La historia de Thomas Reed y el lobo gris no trata de domesticar la naturaleza. Trata de entenderla, de encontrar conexión en el silencio y paz en el respeto. Thomas nunca intentó cambiar lo salvaje. Simplemente aprendió a compartir espacio con ello, a reconocer que la vida en todas sus formas busca lo mismo: calor, seguridad, pertenencia. Y quizá eso es lo que nos hace no tan diferentes de las criaturas que tememos. El lobo gris no vino a él por comida ni por compasión. Vino porque, de alguna manera, sintió algo familiar: soledad, valor, serenidad. Y al ayudarse mutuamente a sobrevivir, ambos encontraron propósito otra vez. En un mundo donde el miedo con demasiada frecuencia guía nuestras acciones, su vínculo nos recuerda la naturaleza indómita no es nuestra enemiga, es el reflejo de lo que hemos olvidado: escuchar, coexistir, proteger aquello que no podemos reemplazar. Así que si alguna vez escuchas un aullido en la distancia, no corras a silenciarlo. Detente, escucha. Puede que sea la vida misma llamándonos a recordar nuestro lugar en el gran círculo que todos compartimos. Para la gente de Montana, se convirtió en una leyenda. Para el resto de nosotros, es un recordatorio de que la bondad deja huellas que ninguna tormenta puede borrar. Y en algún lugar allá afuera, en el susurro del bosque, el viejo y el lobo gris aún caminan lado a lado. Si esta historia te conmovió, compártela no por vistas, sino por conciencia. Apoya a los santuarios que protegen a los lobos, como el WOLF Sanctuary en Colorado, Defenders of Wildlife, y todos aquellos que dan voz a los que no la tienen. Porque a veces, las mayores historias de rescate son aquellas en las que ninguno de los dos estaba realmente perdido, solo necesitaban encontrarse de nuevo.